Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el cuarto domingo del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 1, versículos 21 al 28. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, estamos comenzando el tiempo ordinario y con el tiempo ordinario estamos también comenzando el recorrido que hace el Evangelio de la vida pública de Jesús. Hoy nos cuenta el evangelista San Marcos que se hallaba Jesús en Cafarnaún. Primera anotación que es muy importante, porque Jesús va a hacer de Cafarnaún su ciudad, como van a decir los evangelios en repetidas ocasiones. Jesús no nació en Cafarnaún, nació en Belén, pero luego se fue a residir a Nazaret. Pero cuando comience su vida pública, será Cafarnaún su lugar principal de residencia. Por eso se va a llamar su ciudad. Cafarnaún era una pequeña ciudad en torno del lago de Galilea. Pequeña porque en realidad en aquel entonces, dicen los estudiosos, no tendría más de 1000 habitantes. Lo cierto es que era importante porque allí había mucha pesca, de la cual dependían pues las poblaciones de alrededor e incluso las grandes ciudades a las que era vendida la pesca de esta ciudad, como por ejemplo la ciudad de Tiberias, que estaba muy cerca, o la ciudad de Magdala. Dice entonces el texto que se hallaba Jesús en Cafarnaún y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Era una actividad habitual la que nos cuenta el Evangelio de San Marcos, la que realizaba Jesús. Fue a la sinagoga. Jesús era un hombre piadoso. Jesús era un judío cumplidor de la ley. Jesús sabía que acudir a la sinagoga los sábados era un deber, pero un deber de amor para con Dios, a quien todo se le debe. Buen aprendizaje para que comprendamos que el domingo no vamos a misa por obligación, sino más bien por un deber de amor, de agradecerle a Dios todo lo que recibimos. Jesús acudía a la sinagoga y también nos dice el Evangelio, se puso a enseñar. Es que Jesús nos es mostrado ahora en su faceta de profeta. Profeta es el que habla en nombre de. Bueno, pues Jesús es el profeta escatológico, porque es el profeta de los últimos tiempos, el que viene a hablarnos en nombre del Padre, el que viene a transmitirnos la revelación divina, el que viene a hablarnos la palabra definitiva de salvación. Entonces, dice el Evangelio, se puso a enseñar. A veces la labor de Jesús la circunscribimos solo a los milagros o prodigios que realizaba. En realidad Jesús predicaba y predicaba frecuentemente, enseñaba. La enseñanza de Jesús se va a volver un punto de referencia para las comunidades cristianas de los primeros siglos y debería de serlo también para nosotros. Enseñaba, pero dice el Evangelio, los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo enseñaban los escribas? Repetían las enseñanzas de Moisés y de otros profetas, repetían las enseñanzas de escribas antiguos, de maestros de otro tiempo.
Pero ¿cómo enseñaba Jesús? Jesús enseñaba con autoridad propia. Jesús no se apoyaba en la autoridad ni de Moisés, ni de los profetas, ni de otros escribas de otro tiempo. Jesús predicaba con la autoridad que le venía de ser el Hijo de Dios, de ser el Redentor del mundo, el Salvador del hombre. Por eso los oyentes quedaban asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad. La autoridad le venía a Jesús no solo de que se apoyaba en sí mismo, sino además de que era coherente, porque lo que enseñaba Jesús se notaba que lo creía y ciertamente lo practicaba. La mejor enseñanza es esa, la que se da con convicción y ciertamente la que uno mismo practica. Esto no vale solo para un predicador en la iglesia, también vale para los padres de familia, para los maestros, para los políticos, para todo aquel que toma la palabra en público, para todo aquel que se vuelve maestro de los demás. Pues ciertamente nuestra palabra será eficaz siempre que la digamos convencidos y siempre que nosotros mismos la practiquemos. Jesús lo hacía. Jesús hablaba con convicción porque sabía que enseñaba la verdad, pero además él mismo practicaba aquello que enseñaba. Quiere decir entonces que enseñaba con una autoridad que era la autoridad del Hijo de Dios, pero la autoridad también de la coherencia, de la convicción. Y dice entonces la Escritura que había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús se enfrenta con un poseído por el demonio. Jesús tiene que aquí aplicar a qué ha venido al mundo: a liberar al hombre de todo mal, de toda esclavitud. Y por eso inmediatamente le dice: cállate y sal de él. Esto se lo dice al demonio que tenía aquel hombre para que lo deje, para que lo libere. Jesús ha venido a acabar con el dominio de Satanás, con el reino de las tinieblas, con el reino del mal. Y por eso actúa con firmeza y claridad. Los antiguos invocaban ciertas fórmulas mágicas o incluso invocaban el nombre de Salomón o de otros grandes personajes del Antiguo Testamento cuando enfrentaban a los demonios. Pero Jesús se apoya solo en su autoridad, porque Él tiene autoridad suficiente para expulsar al demonio. Y dice la Escritura: el espíritu sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido salió de él. Es que Jesús tiene poder para vencer al maligno. Jesús tiene poder para someter al tentador, para acabar con el acusador. Y por eso es que el demonio tiembla ante Jesús. Por eso es que el demonio se resiste. Por eso es que el demonio se molesta. ¿Qué quieres tú con nosotros? ¿Has venido a acabar con nosotros? El demonio se da cuenta que frente a Jesús no puede nada. Y por eso entonces, en la medida en que estamos unidos a Jesús, el demonio no puede nada en nuestra vida. Hay personas que a veces preguntan: Padre, ¿qué puedo hacer para que el demonio esté lejos de mí? Acérquese a Jesús, porque frente a Jesús el demonio no puede nada. Pero dígame otra cosa, ¿qué más puedo hacer? Acercarse a Jesús a través de los sacramentos, a través de la oración, la recepción constante de la Eucaristía. Es que si Jesús está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Ya lo decía San Pablo. Y entonces nos damos cuenta que todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Una pregunta interesante, esas preguntas que nos va a ir haciendo el evangelista a lo largo de su evangelio. ¿Qué es esto? Una nueva doctrina. Este hombre manda con autoridad hasta los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Quién puede tener ese poder? Solo Dios. Solo Dios puede someter al maligno. Solo Dios puede resucitar muertos. Solo Dios puede perdonar pecados. Es el poder de Dios que está actuando en la persona de Jesús, porque Él es su Hijo. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Y nosotros deberíamos aprender entonces de este pasaje
a lo que nos está invitando la Escritura, a confiar en Jesús, a depositar en Él nuestras preocupaciones e inquietudes, sobre todo cuando sintamos la tentación, cuando el maligno nos esté inquietando, cuando nos esté haciendo ofrecimientos para alejarnos del camino del bien, de la verdad. Entonces tenemos que acudir a Jesús, el único que puede vencer el mal, el único que puede vencer a Satanás. Acudamos con confianza a Jesús, invoquémoslo en el peligro, en la tentación, porque Él nos ayudará a vencer a Satanás, como lo hizo ya en el Nuevo Testamento, como lo hizo ya en la tierra de Palestina, lo hará ahora en nuestra vida. Invoquemos a Jesús y busquémoslo a través de los sacramentos para que con su gracia podamos vencer el mal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.